Bueno, muy bien. Vamos a ver lo que es la GTA 3 del segundo periodo. Igual, el mismo tema, circuitos eléctricos. ¿Ok? Entonces, para que vayamos ahí complementando un poco el tema. Bueno, en esta primera página o en esa página teórica, ustedes observan un dibujito acá, ¿verdad? Es como un tipo de esquema, un diagrama en el cual se representa un circuito eléctrico. Así se representan los circuitos eléctricos en física, ¿ok? Entonces, cada vez que ustedes vean un rectángulo por acá y una línea, ¿verdad? Vea que la línea trae unas flechitas, eso representa un circuito eléctrico en física, ¿verdad? En cualquier lado donde ustedes vayan a ver circuitos. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, la línea que está acá con unas flechas, las flechas indican el paso de la corriente eléctrica, por eso está esta I, ¿verdad? Recuerden que I significa intensidad de corriente eléctrica. Entonces, cada vez que ustedes vean la I y vean una flechita, ¿verdad? Significa que es el paso de la corriente eléctrica. ¿Qué significa este otro cuadro? Este otro cuadro es la FEM. La FEM significa fuerza electromotriz o el voltaje, ¿verdad? Suministrado, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Una batería, puede ser un enchufe, todo lo que genera, ¿verdad? O lo que hace ese contacto, llamémoslo así, con el cable por donde pasa la electricidad, ¿verdad? Puede ser entonces una batería en caso de corriente continua y en el caso de corriente alterna puede ser un enchufe, ¿verdad? O cualquier, si ustedes notan, los enchufes de nuestras casas tienen una parte positiva y una parte negativa, ¿verdad? En estas partes, tanto la positiva como la negativa, es donde se da a través del circuito, ¿verdad? A través del cable conductor, la corriente eléctrica. Y vean que la corriente eléctrica va del polo positivo al polo negativo. Esa es la convención por la cual se transmite la corriente eléctrica, del polo positivo al polo negativo. Por eso las flechitas lo indican de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Algunas variables que afectan los circuitos eléctricos, por ejemplo, la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Como su palabra lo dice, resistencia es la oposición o resiste. ¿Qué resiste? Al paso de la corriente generada, o al paso de la corriente eléctrica, llamémoslo así. Por eso se llama resistencia, porque resiste el paso de la corriente eléctrica, ¿verdad? La resistencia se mide en ohmios o su unidad de medida, ¿verdad? Ya sabemos que las unidades de medida son las letritas que están a la par de los números. Su unidad de medida es el ohmio, que es una letra griega que se escribe de esta manera, ¿verdad? Entonces, esta letrita indica la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Se llama ohmio, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante identificarlo. Ejemplos de resistencia. Bueno, una secadora de cabello. Si ustedes ven al frente de una secadora de cabello, van a ver como unas líneas así, ¿verdad? Esa es la resistencia. ¿De qué se encarga esa resistencia? Bueno, cuando hay corriente eléctrica generada, ¿verdad? Cuando ustedes conectan una secadora de cabello, empieza a generarse el calorcito, ¿verdad? Ese vientito para secarse el cabello. Y recuerden que la corriente eléctrica se transforma, ¿verdad?, en electricidad, pero también, en este caso, en calor, ¿verdad? Entonces, lo que hace la resistencia es transformar esa corriente eléctrica en calor, que es lo que necesitamos para secar nuestros cabellos. Otro ejemplo de resistencia, bueno, si ustedes tienen alguna cocina que es un poco viejita, ¿verdad? Y logran abrir el horno con el que nuestras abuelitas o nuestras mamás hacen los queques, van a notar algo así también, ¿verdad? Que de hecho cuando se enciende se pone rojo, ¿verdad? Eso es una resistencia, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea que se transforme en otra cosa, ya sea el paso de corriente lo transforma en otra cosa, por ejemplo, generalmente es en calor, ¿verdad?
estamos hablando de resistencia. Las duchas de baño, ¿verdad? Si ustedes llegan a desarmar una en algún momento, pero háganlo cuando esté desconectada, cuando esté abajo, ¿verdad? Que no esté conectada. Si alguien llega a armarles una ducha o algo así, ustedes van a notar un colochito, ¿verdad? Y de hecho el colochito de las duchas, digo colochito porque se parece, ¿verdad? Un colochito, pero realmente es un alambre, ¿verdad? Es un alambre que este simple alambrito genera una resistencia, ¿verdad? Una oposición al paso de electrones para provocar que el agua caliente, ¿verdad? Entonces, vean lo importante que son las resistencias en un circuito eléctrico, ¿verdad? Esto es debido a la ley de Ohm, ¿verdad? George Ohm, por eso es que las unidades de medida son en ohmios, ¿verdad? Porque esto fue dedicado a este científico George Ohm, que fue el que descubrió, ¿verdad?, este aporte tan importante de las resistencias en un circuito eléctrico. Veamos acá en la otra parte teórica, aquí hay diferentes ejemplos de resistencias, ¿verdad? Yo sé que ustedes las han visto en sus casas muchas veces. Algunas en algunos aparatos eléctricos, ¿verdad? Pueden ser en algunos calentadores, ¿verdad? En algunos aparatos donde generalmente vamos a tostar o vamos a calentar algún tipo de alimento, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes ven algo así, estamos hablando de resistencia. Entonces, recuerden, la resistencia es la que se opone al paso de electrones. Generalmente, cuando se opone, transforma esa electricidad en calor, ¿verdad? Entonces, son muy importantes para poder generar nuestro objetivo, ¿verdad? En cuanto a circuitos eléctricos. ¿Cuál es la fórmula de la resistencia? La fórmula de la resistencia es R es igual a V sobre I. R es resistencia, ¿verdad? Aquí viene, R es resistencia en ohmios. ¿Qué es la V? La V es voltaje y su unidad de medida es la V, voltaje V. Y ya sabemos que la I es la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica, la cual se da en amperios, ¿verdad? Entonces, cuando veamos esta fórmula, sabemos que V es voltaje, I es corriente eléctrica y R es resistencia. Esa es la formulita que se utiliza cuando me preguntan por resistencia. Pero también me pueden preguntar por voltaje y por corriente. ¿Qué haríamos en este caso? Despejar, ¿verdad? Como ya muy bien ustedes lo han hecho en las guías anteriores. Muy bien, ¿cuál otra variable del circuito? La otra variable es el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Es el que indica la diferencia de potencial en la cual está sometido un circuito y es provisto por la batería, pila o tomacorriente. Entonces, cada vez que ustedes vean un tomacorriente, cada vez que ustedes vean una pila, una batería, ¿verdad? Estamos hablando de voltaje. ¿Qué hace el voltaje? Es el que va a suministrar, ¿verdad?, la corriente eléctrica. Y recuerden, puede haber una parte positiva y una parte negativa, ¿verdad? Si ustedes se fijan bien en los tomacorrientes de nuestras casas, van a ver, vamos a ver, digamos que eso es un tomacorriente, aunque ahora hay unos que traen la tierra, ¿verdad?, que es otro huequito, pero generalmente viene un huequito más grande que el otro, ¿verdad? Son como unos rectángulos, uno más grande que el otro. Uno es el positivo y el otro es el negativo. Entonces, por ahí, cuando ustedes conectan un cable, ¿verdad?, eléctrico, por ejemplo, una plancha o así, automáticamente va a haber corriente eléctrica pasando por ahí, ¿verdad? Por eso es muy importante tener cuidado cuando haya un tomacorriente mal puesto, ¿verdad?, de no tocarlo, porque nosotros también somos de alguna manera conductores de la electricidad. Entonces, si tocamos estos dos, o cerramos el circuito de alguna manera, la corriente va a pasar por nosotros. Muy bien, entonces, el voltaje, ¿cuál es la unidad de medida del voltaje? Voltios, ¿verdad? Como muy bien ya les había comentado. Entonces, voltaje en voltios, y es el que suministra, ¿verdad?, la corriente eléctrica, ya sea por medio de una batería, una pila o un tomacorriente, ¿verdad? Por aquí vienen más ejemplos, ¿verdad? En el caso de los autos, pilas secas, como utilizadas en los Discman o tomacorrientes. Aquí vienen varios ejemplos de los cuales ustedes pueden colocar en las preguntas que vienen en esta guía de trabajo,
¿verdad? Luego hay otra variable que es la potencia. ¿Qué es la potencia? Cuando hablamos de potencia, estamos hablando de la rapidez con que un circuito o aparato eléctrico realiza el trabajo. ¿Ok? La rapidez. Entonces, por ejemplo, hay aparatos eléctricos que realizan el trabajo más rápido que otros, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes encienden una cocina, hay cocinas que encienden rapidísimo, ¿verdad? Pero cuando ustedes encienden una plancha, generalmente dura un poquito para calentar. Entonces, a eso hablamos de potencia, ¿verdad? Cuando hablamos de potencia, entonces es la rapidez con la que se realiza un trabajo eléctrico, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia? La unidad de medida de la potencia es el watts, ¿verdad? Eso es muy importante, el watts. Yo no sé si ustedes se han fijado en los bombillos de sus casas. Si ustedes sacan un bombillito y empiezan a verlo bien, se van a dar cuenta que hay un bombillo de 75 watts, de 25 watts, de 50 watts, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, que esa es la potencia con la cual ustedes van a ver iluminarse ese bombillo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de potencia, estamos hablando de la rapidez con la que se genera un trabajo eléctrico. Y las unidades de medida van a ser en watts o W, ¿verdad? Cuando vean esa W, está hablando de watts. ¿Cuáles son las fórmulas de la potencia? Las fórmulas de la potencia son estas tres que están aquí. P es igual a I por V. P es potencia. I es corriente eléctrica y V es voltaje, ¿ok? Esta otra dice P es igual a I a la 2 por R. P es potencia, ¿verdad? I es corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica elevada a la 2, ¿verdad? Es muy importante. Por R. ¿Qué es R? La resistencia, ¿verdad? Y luego esta otra formulita, P es igual a V al cuadrado sobre R, ¿verdad? Entonces, esta V es voltaje, entonces sería voltaje a la 2 dividido entre la resistencia, ¿ok? Entonces, esas formulitas yo se las voy a colocar, ¿verdad? Ustedes no tienen que aprendérselas, lo que tienen que hacer es saber usarlas en los problemas, ¿verdad? Entonces, aquí muy bien, está claro, potencia, las unidades de medidas en watts, la corriente eléctrica, las unidades de medida son en amperios y el voltaje, las unidades de medida son en voltios, ¿ok? Y vienen las formulitas, las varias formulitas para calcular la potencia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué les pregunto en la guía de trabajo? Bueno, les pregunto, primero tienen que realizar algunas preguntas, ¿verdad? Que vienen ahí, dice ¿qué es la resistencia? Entonces ustedes van a colocar el concepto de resistencia, ¿verdad? De acuerdo a como viene acá en la guía de trabajo. ¿Cuál es su unidad de medida? Ya lo vimos, ¿verdad? Recuerden que la resistencia fue inventada por George Ohm, ¿verdad? Entonces ahí se los dejo para que ustedes lo completen. ¿Y cuál es su fórmula? Ahí viene la formulita, ¿verdad? Ya la acabamos de ver. Entonces ustedes colocan la formulita. ¿Qué es el voltaje? Igual, van a escribir qué es el voltaje y cuál es su unidad de medida. Entonces ustedes ahí se fijan cuál es la unidad de medida. No se los voy a decir para que ustedes hagan la guía solitos. ¿Qué es la potencia? Entonces buscan qué es la potencia, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. ¿Cuál es su unidad de medida? ¿Verdad? Que ya lo acabamos de mencionar. ¿Y cuáles son sus fórmulas? También las acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces, ustedes escriben, vea que son varias preguntitas en una, no se les olvide contestarlas. Y luego vienen ya los problemas matemáticos, ¿verdad? Los problemas en los cuales vamos a despejar.